Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sandra Denise Macedo Rodríguez y hoy les voy a explicar un poco de las clases de anatomía de esta semana que tuvimos con el profesor Jesús Torres Espinosa. Como primer tema veremos la osteología. ¿Y qué es la osteología? Pues la osteología es la parte de la anatomía que estudia el sistema formado por los huesos. Para estudiar los huesos se utilizan esqueletos o piezas sueltas. El esqueleto del estudio puede ser natural o artificial. El natural es cuando los huesos están unidos entre sí, conservando sus elementos naturales, como ligamentos, cápsulas, sinovial y meniscos. Bueno, pues como siguiente subtema serían el tejido compacto y el tejido esponjoso. El tejido compacto está constituido por laminillas óseas aplicadas fuertemente, unas contra otras, sin dejar espacios. El tejido esponjoso está integrado por laminillas óseas en dirección variable, comprendiendo entre ellas espacios o cavidades del tamaño diversos que contienen el tejido medular. Bueno, pues el hueso compacto se puede localizar en la capa externa de los huesos largos formando la diáfisis, en el exterior y en el interior de los huesos planos, y en las distintas zonas en los huesos cortos, según cada hueso en concreto. La mayor cantidad de tejido óseo es esponjoso, aparece en la epífisis de los huesos largos, como el fémur, y en huesos cortos planos e irregulares como la pelvis, las costillas o el esternón. En el adulto, estas zonas de tejido óseo esponjoso constituyen al mayor reservorio de médula ósea. Tanto el tejido esponjoso como el tejido compacto lo podemos localizar en el corte longitudinal y transversal de la tibia. Aquí tenemos lo que son el hueso largo y el cartílago. El hueso largo principalmente son los que en un eje, el longitudinal, predomina sobre los otros dos. Los huesos de esta clase están constituidos por un cuerpo o diáfisis que determina en ambas extremidades deformaciones más o menos voluminosas o epífisis. Pues el fémur se clasifica como un hueso largo ya que consta de una diáfisis en el centro y en el eje del cuerpo, y dos epífisis o las extremidades se articulan con los huesos adyacentes de la cadera y la rodilla. El fémur viene siendo lo que está principalmente, diríamos, en la pierna. Durante la época del crecimiento óseo también encontramos la metáfisis, que está situada en el diáfisis y la epífisis. Los huesos largos tienen cavidades de hueso esponjoso, hueso compacto, línea epifisiaria, cavidad medular, como lo estamos viendo en la imagen. Los cartílagos que han de originar huesos largos viene siendo la primera manifestación de la ossificación. Se produce al formarse hacia la parte media de la diáfisis un anillo óseo superficial que va engrosando hasta alcanzar el centro del cartílago, al mismo tiempo que crece en dirección de ambas extremidades. Los cartílagos de conjugación tienen una superficie epifisaria y otra diafisiaria, que pueden estar erizadas, desalientes o ser más o menos lisas. Poseen un espesor variable que fluctúa entre 3 y 4 milímetros y se aprecian con claridad en las observaciones radiográficas. El cartílago es el crecimiento de placa o crecimiento de placa efisaria. Es una zona de los huesos largos que se encuentra en la metáfisis, como ya dije. La metáfisis, ¿qué es? Pues es la zona intermedia de los huesos largos que está situada entre la región central o diáfisis del extremo epífisis. Como vemos en la imagen,
pues se clasifica en dos colores, ya sea amarilla, que es la médula ósea amarilla formada por un tejido apodíoso. La roja es médula ósea roja fabricada por células sanguíneas. El cartílago epifisiario es un lugar donde se produce el crecimiento de longitud del hueso. El cartílago articular es la zona de unión de un hueso con otro hueso. El periósteo, pues principalmente recubre el tejido fibroso a partir del cual se va engrosando el hueso. Ya viene el tejido compacto, el tejido esponjoso, como lo leí en la diapositiva anterior. La metáfisis es el cartílago principalmente que conecta la epífisis y la diáfisis, haciendo esto posible en la elongación del crecimiento del hueso. Así en los niños y taladolescentes, la metáfisis permite el crecimiento óseo en los adultos. Su función principal es la transferencia y distribución de carga de las articulaciones hasta la diáfisis. La diáfisis, como aquí dice, el compacto, periósteo, epífisis, esponjoso, corteza, metáfisis, cavidad muscular y endostio. Les voy a leer un concepto de la epífisis, la diáfisis y la metáfisis. Pues la epífisis son las zonas ensanchadas y terminales del hueso largo. La diáfisis es la zona alargada por el hueso y la metáfisis es la zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. Un hueso largo principalmente está formado por una diáfisis o dos cuerpos extremos, que uno es más largo. Los huesos largos tienen una capa exterior gruesa de hueso compacto y una cavidad medular interior que contiene la médula ósea. Los extremos de los huesos largos componen un hueso esponjoso y una línea epifisiaria. Los huesos largos y los huesos cortos. Los huesos largos están conformados por el fémur. El fémur está ubicado por dentro de los músculos. Es quizás el hueso más largo del cuerpo humano. El húmero se llama así al hueso que une al codo del hombro, parte superior del brazo. El cúbito son dos huesos que unen el codo de la mano, cúbito y radio. El cúbito es el más largo de ambos, la tibia y el perone. Los huesos largos en los que un eje longitudinal predomina sobre los otros dos. Los huesos de esta clase están constituidos por un cuerpo o diáfisis que terminan en ambas extremidades por formaciones o más voluminosas o epífisis. Los huesos cortos son los que están en tres dimensiones, son más o menos iguales, como sucede en las vértebras de los huesos del carpo y los del tarso. Los huesos cortos, bueno, son el tarso, los huesos que componen el talón del pie calcáreo, astrágalo, cuboides, escafoides y uñas. Los carpos o huesos del carpo, la rótula, el hueso malar o cigomático y el hueso nasal. Aquí en la imagen pues se ven algunos de los que ya mencioné, como son el húmero, el peroné, la tibia, falanges, el cúbito, el fémur, etc. Bueno, la siguiente que veremos sería huesos irregulares y huesos planos. Quiero comenzar con los huesos planos, ya que en la definición que les voy a leer sería la siguiente.
Los huesos planos en los que dos de sus dimensiones predominen sobre la otra, presentando generalmente dos caras y dos o más bordes. Los huesos planos están compuestos de una capa de hueso esponjoso entre dos capas delgadas de hueso compacto. Los ejemplos incluyen el cráneo, los huesos de las costillas. Los huesos planos tienen médula, pero no tienen una cavidad de médula ósea. Unos ejemplos que les quise poner aquí fue el omóplato de forma plana, triangular y ancha. Se ubica en la parte superior de la espalda y en él se articulan tanto como las clavículas como el húmero, occipital, ilion, parietales y frontal. Los huesos irregulares. Los huesos irregulares presentan todos aquellos huesos que por su forma no se pueden clasificar como otro tipo. Tipo A. Este tipo de huesos pertenecen a las vértebras. Los huesos que forman la cara tienen una característica. Los ejemplos que yo puse fueron las vértebras. Las vértebras están ubicados en el centro de la espalda. Mantienen erguido el cuerpo y protegen a la médula espinal. El hioides se encuentra en el cuello por debajo de la lengua y antes de las glándulas tiroides. El temporal, los huesecillos del oído, unguis o hueso lacrimal. El siguiente subtema sería la articulación. La articulación son las funciones más importantes. De las articulaciones son constituir puntos de unión entre los componentes del sistema óseo. Son los huesos y los cartílagos y facilitar movimientos mecánicos, proporcionándolo elasticidad y plasticidad al cuerpo. En la imagen viene lo que lo compone, que viene siendo el hueso, el vaso sanguíneo, el nervio, la cavidad articular, la cápsula articular y el cartílago articular. Algunos de estos ejemplos de la articulación es el cartílago, membrana sinovial, la articulación de la sella en una cápsula articular, los ligamentos, los tendones, la bursa, líquido sinovial, el fémur y la tibia. Los huesos de la cabeza, el tronco y extremidades de la cara. Bueno, de la cabeza, el hueso frontal. Los huesos temporales, el hueso occipital, los dos huesos parietales, el hueso etmoides, el hueso esfenoides, el hueso maxilar, el hueso platino. Del tronco, bueno, es la porción dorsal de la columna vertebral por detrás. El esternón delante y arriba en el centro. Las costillas por detrás, delante y a los lados. Las extremidades viene siendo la clavícula y la escápula. El siguiente sería el húmero, el brazo, el radio y el cúbito en el antebrazo. Los huesos carpianos que forman el carpo. Los huesos metacarpianos forman la mano. Las falanges en los dedos. En la cara pues tenemos palatino, que son dos, el vómer, que es uno, el cornete inferior, que son dos, el hueso cigomático o malar son dos, maxilar superior, maxila o maxilar 2, maxilar inferior 1, mandíbula 1 y nasal 2. Bueno, pues aquí hablaré de las fontanelas, cadena de huesecillos y cintura escapular. Las fontanelas, también conocidas como puntos blandos, son las separaciones que durante aproximadamente de 12 a 18 meses se observan como parte del desarrollo normal entre los huesos del cráneo de un bebé. En el sitio en la edad adulta se forman las suturas. La cadena de huesecillos, pues sería, la definición principal sería, recibe este nombre por tener la misma forma que el estribio de una silla de montar de caballo. Vibraciones
Bueno, este hueso es el que recibe las vibraciones de los otros dos y por consiguiente él envía las vibraciones sonoras al laberinto del oído interno. Lo que sigue el siguiente sería la cintura escapular. La cintura escapular está formada por la clavícula y la escápula u omóplato. La cintura escapular es el segmento preaxial del miembro superior. Se extiende desde la base del cuello hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Bueno, ahora seguimos con estas imágenes. El hueso esternón es un hueso del tórax plano impar central. Este hueso ayuda a proteger tanto el corazón como los pulmones. El siguiente que veríamos sería osteología del tórax. Las costillas son huesos planos muy alargados en forma de arco. Se sitúan 12 de cada lado en la región torácica de la columna vertebral, lo cual la primer costilla es la más corta de todas, su cuerpo aplanando de arriba a abajo en vez de serlo fuera de adentro. Presenta una cara superior vuelta hacia arriba y adelante, donde destaca hacia su parte media y cerca del borde interno una eminencia rugosa o tubérculo Lisfranc. Bueno, pues tenemos lo que son la segunda costilla. Dice que las caras de esta costilla presentan ya cierta inclinación, siendo estas intermedias entre la primera, cuyas caras son horizontales, y las siguientes que las contienen verticales. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que sería el coxis. Es la parte más baja de la columna vertebral, representa una cola vestigial, ahí del término común rabadilla, y consta de 3 o más huesos pequeños fusionados entre 5 y vértebras separadas o fusionadas constituyen el coxis. Pues algunos serían, como en la imagen dice, conducto sacro, agujero sacrodorsal, hiato del conducto sacro, tubérculos de la hipófisis transversa, apófisis articular. Los huesos del tronco están formados por la cintura, la columna vertebral, las costillas, esternón, cintura pelviana, y la cintura escapular está formada por el omóplato y la clavícula. La columna vertebral está formada por vértebras cervicales, las cuales son 7, vértebras torácicas son 12, vértebras lumbares son 5, sacro 5 vértebras fusionadas, coxis 4 vértebras lumbares, lo que en total nos da un total de 24. Las costillas son 12 pares, 6 del lado derecho, 6 del lado izquierdo. El esternón se divide en maniubro, cuerpo y apófisis xifoides. La cintura pelviana, el ilion, isquion y el pubis. Hoy voy a hablar también un poco del esqueleto apendicular. Las partes que conforman el esqueleto apendicular y donde se encuentran son las siguientes. La cintura escapular conforma al esqueleto apendicular, tanto como los miembros superiores, cintura pelviana y los miembros inferiores. Bueno, pues la cintura pelviana es la cintura escapular que se encuentra formada por la escápula y la clavícula. También los miembros superiores se fijan a la parte superior del tronco. Se compone de 4 segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. Se caracteriza por la movilidad y capacidad de manipular y sujetar. Por ejemplo, nosotros sujetamos cosas con los brazos, podemos cargar cosas, hacer ejercicio, bailar y hacer cualquier tipo de actividad. La cintura pelviana constituye el sostén mínimo del abdomen y realiza la unión entre los miembros
inferiores y el raquis. Los miembros inferiores, pues, está situada entre la rodilla y el tobillo, todo lo contrario de los miembros superiores. Las falanges, extremidades inferiores, fémur y rótula son las siguientes. Lo dividí entre partes, definición y dónde se encuentra. Bueno, pues la parte de las falanges vienen siendo estas. La definición viene siendo un hueso pequeño y largo de los varios que forman el esqueleto de los dedos de la mano o el pie. Estos son localizados entre los extremos de los dedos de las manos y de los pies. Se articulan con falanges medias, excepto el dedo pulgar y el dedo gordo. Las extremidades inferiores se encuentran en la pantorrilla. El fémur, como ya lo dijimos, pues es el hueso de la parte superior de la pierna que conecta los huesos de la parte inferior de la pierna, que viene siendo el fémur, es el hueso más largo del cuerpo humano. ¿Dónde se encuentra? El hueso se encuentra en el muslo. La rótula es un hueso redondo y aplanado situado en la cara anterior de la rodilla, cuya misión es articular su movimiento. Se encuentra en la parte anterior de la rodilla. Gracias.